Ok, entonces ya que tengan todos los archivos abiertos, los van a juntar en un solo gráfico y lo van a reportar. Este gráfico lo van a reportar en su reporte. Pero vamos a trabajar de uno por uno. Voy a agarrar el más alto, el de 250, para trabajarlo. Y lo que vamos a hacer es buscar la corriente en el pico, tanto el anódico como el catódico, como el potencial del pico y el potencial a la mitad del pico. ¿Cómo hacemos estas mediciones? Bueno, primero vamos a insertar una línea, insertar una línea, ¿sí? Aquí en el gráfico, no importa dónde, déjenla ahí y cámbienla de color, un color que la puedan ver fácilmente. Y después vamos a posicionarla en la parte más alta del pico, ¿sí? Y vamos a trazar una línea base, entonces insertamos otra línea, o podemos copiar esa, lo estoy haciendo todo desde el principio, copiar y pegar esa misma línea. Y si se fijan ustedes, ¿qué convención estamos manejando aquí? La de los ingenieros, porque son potenciales positivos para la derecha. Por lo tanto, el pico que está arriba es el pico de oxidación, ¿sí? Y el pico de abajo es el pico de reducción. Entonces, el pico de arriba es los datos anódicos y los de abajo son los catódicos, ¿de acuerdo? Entonces, la reacción anódica comienza en este punto. ¿Se fijan? Empieza a subir la corriente, llega a su máximo y después disminuye. Y la reacción de reducción, la catódica, comienza aquí. Comienza la reacción y aquí va cayendo la corriente por el agotamiento de especies cerca del electrodo, lo que ya platicamos en clases pasadas. Y otra vez podremos seguir el mismo ciclo, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, si se fijan en este voltamperograma ideal, el barrido comienza en este punto, donde dice tiempo igual a cero. Entonces va transcurriendo en este sentido. En este caso es la convención de los químicos, se fijan, porque son potenciales negativos para la derecha. Entonces el pico de arriba es el pico catódico y el de abajo el anódico. Está al revés que el de nosotros. Para la medición del pico catódico de este voltamperograma no hay ningún problema porque la línea base de donde está partiendo el proceso catódico comienza prácticamente como una línea horizontal. ¿Se fijan? Entonces, la altura máxima del pico sería en este punto. De aquí voy a trazar una línea hasta mi línea base y esa sería la corriente del pico catódico, el IPC. ¿Queda claro? Entonces, la reacción catódica es esta que estoy señalando y aquí es el agotamiento de especies y aquí es el cambio de potencial. Entonces, la reacción anódica comienza en este punto. ¿Se fijan? Ocurre la reacción para abajo y regresa al equilibrio. Bueno, acá se juntarían las líneas, nada más que aquí termina el barrido. ¿Sí? Entonces, el problema de la línea del pico anódico, de este pico, es que su cero o su lugar de origen, o donde está comenzando, es en el piquito del pato, digamos. Si lo vemos como un pato, por temperograma. Entonces tendríamos que trazar una línea base distinta. ¿Cómo? Siguiendo la misma forma del voltamperograma me lo va a dar. Si aquí es el cero, tomo estos datos que están aquí, ¿sí? Trato de que sean la mayor cantidad de datos que se puedan y prolongo esta línea recta hasta acá para poder darle una línea base al pico, a la medición del pico anódico que sería desde la parte más alta, bueno, visto desde abajo, la parte más baja, la parte más grande, hasta esta línea base que tracé.
Si se fijan prácticamente entonces esta línea es como una línea tangente, que esta línea prácticamente es como la continuidad del inicio. ¿Me explico? Es para tratar de medirlo de abajo. Entonces, para nosotros, el problema es que ninguno de los dos comienza en cero de corriente. Entonces tengo que trazar una línea base para medir la altura del pico, primero el anódico y después el catódico. Vamos a empezar con el anódico, ¿sí? Entonces voy a tomar esta línea, tomo mis datos igual, ¿se fijan? Aquí sería la línea base. Si la tomo desde exactamente desde este piquito de aquí, no los va a tocar, miren, ahí, no va a tocar los datos, no toca todos los datos, aquí hay datos que no se tocan. Entonces, la línea tiene que tener estos primeros, los primeritos datos se tienen que sacrificar un poco para tratar de que los demás coincidan con la línea base. ¿Queda claro? Y entonces prolongo la línea base procurando eso de que sigan tocándose los datos. ¿Sí? Y esa sería mi línea base. Entonces la de arriba la jalo hasta esa línea base procurando que esté lo más derechito posible. Aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, esta línea, la que estoy poniendo aquí, tiene que estar sumamente derechita. Para eso, entonces, me voy a herramientas del dibujo y aquí, en esta posición, en el ancho, le voy a poner 0. Fíjense cómo cambia la línea. Se endereza. Queda perfectamente derechita, pero entonces ya no coincide aquí, entonces la crezco un poquito más. Ahí está. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces aquí ya estoy viendo cuánto mide en centímetros. 4.8 centímetros mide mi línea del IPA, ¿sí? Corriente del pico anódico. Acuérdense que estoy en la convención de los ingenieros. ¿Queda claro? Entonces, esa sería la corriente del pico anódico en centímetros. Dijimos que aquí lo mide automáticamente Excel. Mide 4.8 centímetros. Lo pongo aquí. 4.8 centímetros. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora vamos a medir el catódico. Observen, por favor. ¿Dónde comienza la línea, la reacción catódica? Acá. ¿Sí? Entonces traigo mi línea base, trato de darle continuidad a esa línea base y si se fijan, si tomo los datos desde el puntito, desde el pico, el mero pico del pato, no se cubren los datos. Entonces tengo que sacrificar esto para lograr que se toque la mayoría de los datos del inicio de la reacción. ¿Queda claro? Entonces la línea base sería aquí. Prolongo un poquito más, procurando esto que esté tocando y tomo mi línea, la bajo hasta la parte más baja o más alta, dependiendo cómo lo veamos, ¿sí? Y prolongamos hasta la línea base. Si me queda, para saber si está derecha o no, ya saben que me tengo que ir aquí y ponerle 0. Ya quedó derechita, me fijo que coincida arriba y abajo y ya está. ¿Queda claro? La tomo y la mido para ver cuánto me da, 5.91 centímetros. Entonces, el catódico es 5.91. ¿Sí? Ahora voy a buscar un factor de conversión. Factor de conversión de la corriente. Lo que queremos es buscar un valor en centímetros que sea equivalente a cierta cantidad de amperios. ¿Sí? Entonces, tomo mi línea o puedo trazar otra, puedo buscar otra, o copio y pego otra. Y entonces voy a medir desde el 0, me voy a acercar. Y me voy a ir a un punto de que esté medido. Por ejemplo, aquí en 1 por 10 a la menos 4. A partir del 0.
Necesito ver si mi línea está derechita, poniéndole 0 aquí, y veo que coincida en los dos puntos. ¿Sí? ¿Queda claro? Y veo cuánto mide. 1.79. ¿Sí? Eso sería equivalente a 1 por 10 a la menos 4 amperios, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 por 10 a la menos 4 amperios en miliamperios? Punto 1. Porque un miliamper es 1 por 10 a la menos 3. Pero como está a la menos 4, recorro el decimal, es 1.1 miliamper. ¿Y cuántos serían en microamperios? Microamperios es por 10 a la menos 6. Y aquí está por 10 a la menos 4. Son dos cifras significativas más, por lo tanto son 100 microamperios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí, de este punto del 0 a este punto son 100 microamperios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 100 microamperios equivalen para mí, en esta gráfica, a 1.79 centímetros. ¿Queda claro? Obviamente, van a cambiar con respecto a los voltamperogramas que tienen ustedes. ¿Queda claro? Entonces, 1.79 centímetros para mí es igual a 100 microamperios. ¿Queda claro? Entonces, hago esa conversión. Observen, si, si lo hiciera por análisis dimensional, quiero cancelar, estos son centímetros, entonces los centímetros tienen que ir abajo, ¿verdad? Entonces, es igual a estos, 4.8 por mi factor de conversión, que es 100 microamperios entre 1.79 centímetros. Y ya está. Y el otro también, nomás lo arrastro y ya está. ¿Queda claro? Entonces, ya la corriente del pico anódico mide 268.15 microamperes y la del catódico 330.17 microamperes. Ok, entonces ahora vamos a trabajar con el potencial. La corriente ya la medimos las dos y ahora vamos a trabajar con el potencial. La corriente del pico, perdón, el potencial del pico es muy fácilmente de medir porque obviamente, vean, esta es la mitad de un voltamperograma, o sea, la mala pura cabeza del pato. ¿Sí? El potencial en el pico está exactamente en la parte más alta, ¿sí? Pero hay otros dos potenciales que voy a medir. Ahorita les explico cómo se miden, pero primero este que está muy fácil. Entonces, en Excel lo que hago, simplemente me pongo aquí y Excel me da la etiqueta. En la etiqueta esa que aparece ahí, el primer dato que está entre paréntesis es, el formato es X, Y. Entonces, X es el potencial y Y es la corriente. Entonces el potencial ahí es 3.31 por 10 a la menos 1, o sea que es 0.331, ¿verdad? Convirtiendo la decimal. ¿Queda claro? Entonces, este es el pico, ¿qué? Anódico. El de arriba para nosotros, en este, es el anódico porque es la convención de los IQs, ¿sí? Entonces lo pongo aquí, 0.331. ¿Cómo mido el otro? Pues igual, así, tal cual, me pongo aquí y es 0.135 para mí, en este caso, ¿sí? Y para ustedes, pues lo que les dé, 0.135, ¿sí? Está muy sencillo eso, no hay ningún problema, ¿va? Ahora, pongan mucha atención en esto, volteen por favor. Voy a determinar la EP sobre 2, este valor. EP sobre 2 está exactamente a la mitad del pico. ¿Cómo hago eso? Entonces, voy a dibujar, a ver si me sale la primera. Un voltamperograma, ¿eh? Bueno, se imaginan que es un voltamperograma, ¿no? Bueno, déjenlo hago un poco más grande. Ahí está, más o menos. ¿Sí?
Bueno, entonces ya medimos nuestra corriente, ¿de acuerdo? Que prolongamos nuestra línea base y medimos el pico desde la parte más alta hasta abajo, bueno, derechito. Y esta es la IP, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a trazar ahorita primero es IP sobre 2. O sea, si esto mide, por ejemplo, 2 centímetros, a 1 centímetro trazo una línea, ¿sí? Y voy a trazar de aquí de esa línea, de ese punto, a la nuca del pato. ¿Me explico? Y voy a medir en la escala del potencial, para ver cuánto me da. Entonces, en la escala del potencial sería acá abajo, lo mediríamos, sería EP sobre 2. EP sobre 2. Este punto de aquí es IP sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Este sí se calcula. El IP sobre 2 se calcula, mientras que el EP sobre 2 se mide por interpolación. ¿Me explico? ¿Cómo haría el de abajo? Igual. Trazo mi línea base, mido la altura del pico a la mitad. ¿Y dónde estaría la nuca de este pato? Acá, porque si me fijo, es como girar 180 grados. Este pico es aquí, sería la nuca del pico de abajo, del pato de abajo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo acá en Excel. Entonces, aprovechando que ya tengo este pico, el que yo tengo aquí, que es el anódico para mí, veo cuánto mide. Me fijo que vale 5.91 entre 2 igual a 5.91 entre 2, 2.95. Entonces lo selecciono y le doy esa altura, 2.955. Y ahí está IP sobre 2. ¿Va? De aquí es IP sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trazo una línea aquí para medirla en el voltaje, pero lo mido como en Excel. Aquí nada más procuro que esté bien derechita poniendo aquí el 0, que esté en 0 aquí. Y en este punto es mi potencial de media onda, no, perdón, EP sobre 2 para el pico catódico. Para mí me da punto 246. ¿Queda claro? Y el de arriba pues se mide igual. Entonces primero anoto este, punto 246. Y me falta medir el anódico. El anódico lo mido exactamente igual. Me voy a la parte más alta, trazo mi línea. Ah, no, pues ya lo tengo, ¿no? Aquí está, el anódico 4.8 entre 2, pues sería 2.4. Entonces acá me voy a 2.4, midiéndolo desde la parte más alta y ya está. Nomás veo acá en el potencial y me voy a la nuca del pato de arriba. Hablo de nuca, pero pues es la parte del voltaperograma que equivale a una nuca, imaginándome que es un pato, ¿no? Entonces ahí veo nomás que esté derechito y me posiciono en ese punto y me da punto 243. ¿Sí? Punto 243. Ok, ya están. ¿Sale? Y guardo. Ok, entonces ya que, sí, ya que hicimos todas nuestras mediciones, ahora vamos a ver para qué nos sirven y cómo se aplican. En primer lugar, vamos a hablar de la corriente. La corriente, cuando mi sistema es totalmente reversible, a la hora de dividir las dos corrientes del pico anódico y del catódico, se aproxima a 1. Entre más se aproxima a 1, mi sistema es más reversible. ¿Sí? Nos vamos a hacer esa pruebita sencilla. Entonces aquí sería IPA entre IPC, o al revés, como quieran. Lo importante es ver la cercanía al 1. ¿Sí? Entonces aquí divido IPA
entre IPC. Da 0.81. Si lo hiciera al revés, o sea, si sacara la inversa, sería 1 entre este, da 1.23. Entonces, el sistema no es completamente reversible en este punto. A este tipo de sistemas se les llama cuasi reversibles o casi reversibles. ¿Sí? Este sistema ferro, a lo mejor teniendo una medición más precisa, con electrodo más limpio, con un microelectrodo, de los que usamos allá en el posgrado, son microelectrodos que miden en micrómetros de altura y micrómetros, supermicrómetros. Es una agujita de oro. Con eso sale perfectamente reversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil la transferencia de masa en un microelectrodo. ¿Sí? Eso lo pueden ver los que van a entrar a electrodos, se van a animar a entrar a electrodos, van a ver que el área del electrodo es sumamente importante en microanálisis, en electroanálisis. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es una en cuanto a la corriente. Otra aplicación de la corriente es la siguiente. Cuando yo tengo todos mis voltamperogramas unidos, voy a medir la altura de cada pico, pico. Entonces, primero para el proceso anódico o catódico, en este caso sería el catódico porque estoy en la convención de los químicos. Para mí serían los picos anódicos porque estoy en la de los IQs. ¿Sí? Entonces mido cuánto mide la altura del pico aquí, 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 en todas las velocidades. ¿Sí? Como lo hicimos aquí nosotros. La altura de este pico, la altura del que sigue, la altura del que sigue, etcétera. ¿Sí? Y cuando grafique corriente en el pico contra velocidad a la 1 medio, o sea, la raíz cuadrada de la velocidad de barrido en volts por segundo, me tiene que dar una línea recta si el sistema es reversible. ¿Sí? Obviamente no es recta cuando el sistema no es reversible. ¿Sí? Ustedes cuando hagan les va a dar muy cercano una R, un coeficiente de correlación muy cercano a la unidad porque su sistema es cuasi reversible. ¿Me explicó? Ahora, ¿eso para qué me sirve? Bueno, esta se llama la ecuación de Randers-Servik. Esta ecuación me permite ver cómo se relaciona la corriente del pico con el número de electrones, el área del electrodo, el coeficiente de difusión, la concentración de la especie y la velocidad de barrido a la 1 medio. Depende qué es lo que yo tenga como variable independiente, o sea, lo que yo voy a controlar. Por ejemplo, en nuestros sistemas que nosotros manejamos, nosotros controlamos la velocidad de barrido. ¿Sí? Cada experimento fue a distintas velocidades de barrido. Entonces, esta sería mi variable X. ¿Sí? Entonces, en la ecuación esta de Randers-Servik. Entonces, este sería X para mí, la velocidad a la 1 medio. Y esto es Y. Entonces, todo esto que está aquí es la pendiente de la línea recta de la gráfica de corriente del pico contra velocidad a la 1 medio. ¿Me explico? De esto. Pero, ¿qué tal si yo varío un poco mi experimento y mantengo fija una sola velocidad de barrido? Y ahora preparo una serie tipo de soluciones estándar. ¿Sí? Ahora lo que variaría sería la concentración. Por lo tanto, esto sería mi X y todo lo demás sería la pendiente. ¿Me explico? Depende entonces de ti, qué es lo que estés variando. Entonces, o puedes variar el área teniendo distintos tipos de electrodos de distinto tamaño y ver cómo varía, etcétera. ¿Sí? O tener distintos coeficientes de difusión modificando la viscosidad de la solución, como hicimos en la práctica de cronoamperometría. ¿De acuerdo? Que la modificábamos con glicerina. Como sea, yo puedo jugar con lo que sea. En el caso de nosotros, de la práctica, hicimos que la velocidad fuera X. Por lo tanto, todo lo demás es mi pendiente. ¿Y qué vamos a buscar de la pendiente? El coeficiente de difusión. ¿Sí? A partir de la regresión lineal que hagamos, de IP contra velocidad a la 1 medio, de la pendiente de espejo el coeficiente de difusión. Obviamente,
Para mi sistema, la parte de arriba sería la oxidación. Como mi sistema es ferri y ferrocianuro, la reacción de arriba es la oxidación de ferrocianuro a ferricianuro. Por lo tanto, el coeficiente de difusión que encontraría midiendo estos picos sería el del ion ferro. Y los de abajo me servirían para calcular el coeficiente de difusión del ion ferri, porque es la reducción de ferri a ferro. ¿Queda claro? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Entonces, ahora en cuanto al potencial, tengo el potencial en el pico y tengo esta ecuación que me relaciona el otro potencial que no habíamos visto. Vean, EP y EP sobre 2 es lo que ya hemos calculado hasta ahorita. En medio de ellos dos, bueno, no en medio, es un punto, este potencial es muy importante porque este potencial es característico para cada especie electroquímica. Entonces, mediante los E1 medio, potencial de media onda se llama, yo puedo determinar qué tipo es mi parámetro cualitativo. ¿Sí? Yo puedo decir, mira, salió un pico, un potencial de media onda de tanto, por lo tanto se trata de plomo, o se trata de uranio, o se trata de cortisona, o se trata de acetaminofén. ¿Me explico? Es la parte quali. Entonces, determinando el potencial de media onda. El potencial de media onda se obtiene a partir de esta ecuación. Simplemente se despeja aquí. Como ya tengo EP, se despeja E1 medio. ¿Sí? Y ya está. Entonces, solamente de un solo voltamperograma tienen que encontrar EP, porque como es un solo sistema, ferri-ferro, con que encuentran el potencial de media onda del ferri y el potencial de media onda del ferro, con eso es suficiente, con un solo voltamperograma. ¿Queda claro? Y después, en algún momento, en su maestro de teoría les habló del potencial formal. El potencial formal es una trampa, bueno, un atajo para evitar el uso del potencial estándar y por lo tanto evitar el uso de actividades en la ecuación de Nernst. Porque la ecuación de Nernst está en términos de actividades y del potencial estándar. Para evitar eso, usamos en vez del potencial estándar el potencial formal. Pero el potencial formal no viene en tablas, el potencial formal se determina. ¿Cómo se determina? Pues por voltaperometría cíclica, como lo estamos haciendo aquí. ¿Queda claro? Entonces, primero, siempre que voy a hacer mi trabajo de tesis, lo primero que tengo que averiguar es el potencial formal. Todos los días se mide el potencial formal porque puede cambiar de un día para otro, es experimental, ¿sí? Porque no trae la misma temperatura, ni pH, etcétera. ¿Queda claro? Entonces tengo que estarlo buscando diario. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, ya calculé el potencial de media onda y está aquí el potencial formal. Lo despejo de esta ecuación porque previamente ya obtuve por mis regresiones los coeficientes tanto de la especie R como de la especie O, ¿sí? Que fue lo que platicamos anteriormente. En este caso sería el del ferro entre el ferri y cianuro, ¿verdad? Los coeficientes de difusión. Como tip, les puedo decir que el coeficiente de difusión en soluciones acuosas anda alrededor de por 10 a la menos 5 y por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Esos son los rangos más o menos correctos. Entonces, cuando tú calcules el coeficiente de difusión y te dé dentro de esos rangos, quiere decir que tu cálculo está bien hecho. ¿Sí? Para soluciones acuosas, porque para otro tipo de medios cambia mucho la difusión. ¿De acuerdo? Entonces, toda la práctica, en realidad, va enfocada a que calculemos el potencial formal, tanto del John Ferry como del John Ferro, pero para ello tienen que hacer todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Queda claro? Y digamos que hay veces que EP sobre 2 EP no es tan fácil de reportarlo y mucha gente reporta EP sobre 2. La distancia convencional entre ellos dos es 2.20 sobre RT sobre NF. Entonces también pueden hacer esta pruebita a ver si da esta igualdad. Mide, hace la resta de EP menos EP sobre 2. Tiene que ser igual o parecido a 2.20 RTNF.
Como mi sistema es ferri y ferrocianuro, N vale 1, ¿cierto?